todos bienvenidos y pues le cedemos el micrófono a nuestro invitado especial. Muchas gracias, Santiago, por estar aquí en Mérida. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar al presidente del Comité Directivo Estatal, Hugo Sánchez, por recibirme aquí en la Casa de los Panistas en Yucatán, con mi familia panista. Agradezco también a Rodolfo González Crespo, presidente del Comité Directivo Municipal, que también está acompañándonos en este momento, y por supuesto a los senadores aquí representados. En primer lugar, Alfredo Rodríguez Pacheco, muchas gracias de estar acompañándome, no solamente en esta conferencia de prensa, sino en todo el trayecto y el proyecto que estoy encabezando. Gracias, Alfredo. Gracias igualmente a Sebastián Calderón Centeno, senador por el estado vecino de Campeche. Agradezco mucho tu presencia y por supuesto a Hugo Laviada, alguien que pues desde hace ya mucho tiempo me viene acompañando, coordinando los esfuerzos del proyecto que encabezo aquí en Yucatán. Igualmente saludo a Patricio Patrón, que estaba por aquí, e igualmente los saludé entrando aquí a esta conferencia. El día de hoy vengo por vez primera a pedir el voto de manera directa a todo el panismo yucateco. He venido en muchísimas ocasiones, he estado visitando al estado desde hace más de 2 décadas, pero en esta ocasión vengo a pedir el voto de manera directa. Deseo el voto del militante libre, del militante que no recibe consigna, que no acepta la línea, del militante que realmente quiere ver una candidatura que represente auténticamente a la militancia libre, para poder reafirmar los valores que nos dieron origen como Partido Acción Nacional y para poder construir un nuevo gobierno, un tercer gobierno de Acción Nacional. El proyecto que encabezo es un proyecto que en primer lugar busca que la paz y la tranquilidad regresen a todos los hogares. Es una propuesta nueva, distinta a lo que se ha planteado a todos los demás para lograr la seguridad pública del país. Es una estrategia diferente a la que está encabezando el presidente Felipe Calderón, pero que parte de lo que se ha hecho y del reconocimiento de ese noble esfuerzo que ha tenido este gobierno del presidente Calderón de combatir de manera directa la criminalidad del país. Pero pongo un punto y seguido y abro una nueva propuesta y una nueva estrategia en donde tengo 3 elementos que son fundamentales para distinguir lo que se está haciendo de lo que estoy proponiendo. En primer lugar, reordenar la Casa Federal en un solo mando, con una Secretaría del Interior. En segundo lugar, constituir o establecer una agencia anticrimen organizada en la propia Secretaría del Interior, para contar con una institución que se haga responsable del combate al crimen organizado. Y en tercer lugar, darle un giro a la estrategia del combate para buscar ir al origen de la violencia y con ello disminuir sustancialmente la violencia en el país. Esto en síntesis es lo que estoy planteando. Es un plan muy elaborado ya a detalle, que con mucho gusto podré yo responder a las preguntas que surjan de este primer planteamiento. En segundo lugar, quiero ser presidente de México, candidato de los panistas, porque veo un México de prosperidad como oportunidad para todos los mexicanos. Un México incluyente, un México que tenga en el centro de su atención al ciudadano y que refleje los principios y los valores de Acción Nacional. Un México próspero que no tenga una economía como la que hoy padecemos, una economía en donde pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Una economía que a través del sistema educativo abra auténticamente las oportunidades e iguale a los desiguales. También
deseo encabezar un movimiento dentro de este México en paz, dentro de este México en prosperidad, que pueda unir a los mexicanos, empezando por unir a los panistas. Deseo ser la fuente, el centro de unión de los panistas. Lo pude hacer en el 2000, cuando contribuí al triunfo de Vicente Fox, cuando privilegié el interés del partido, me fui a defender la plaza del Distrito Federal para darle los votos que Vicente Fox necesitaba para poder triunfar y ganar la presidencia de la República. Lo hice en el año 2005, cuando me sumé incondicionalmente a Felipe Calderón. Fui a hacer campaña, coordiné la campaña de los senadores panistas y fue sin duda la campaña que más votos le dio al partido en el 2006, el 40% de la votación. Nunca antes el panismo había contado con tantos votos por parte de una campaña federal. En estas dos ocasiones contribuí a los triunfos de quienes son dos presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, y lo hice en un sentido de unidad. En esta ocasión vengo a decirle al panismo yucateco que ya le brindaron hace 6 años la oportunidad a Felipe Calderón. Vengo ahora a pedir que me den esa oportunidad para que pueda yo aportar la experiencia que he tenido en una materia tan fundamental como es la de la seguridad pública y de la seguridad interior del país, y que lo deseo hacer con un partido unido, unido no como una promesa hacia futuro, unido por los hechos constantes y sonantes, como el triunfo de Vicente Fox o el triunfo de Felipe Calderón, en los cuales me ha tocado ser partícipe en cada uno de ellos. Pues con esto en mente y con el agradecimiento reiterado a las dirigencias, tanto estatal como municipal, estoy aquí nuevamente en Mérida, en la capital del estado, muy contento de estar aquí, conociendo profundamente lo que significa Yucatán para el panismo, el valor simbólico que tiene este estado, y sobre todo porque estoy convencido también de que vamos a recuperar Yucatán en su gobernatura, Yucatán en su presidencia municipal en Mérida y en las distintas presidencias municipales hoy a cargo del priismo. Que también reitero que la transparencia es una aportación que ha dado el panismo a la política pública, y lo que no hay hoy en día en Yucatán es transparencia, y en algo tan importante y tan fundamental como es el manejo de los recursos públicos. En Coahuila, amigas y amigos, los electores fueron a votar sin conocer la deuda que en realidad había en el estado de Coahuila, el Moreirazo, una deuda que sube de 300 millones a prácticamente 35,000 millones de pesos. Los electores de Coahuila fueron engañados porque fueron a votar sin conocer y sin haber rendido cuentas de los manejos de los dineros y particularmente de la deuda que había habido en Coahuila. Yo aquí exijo en Yucatán que el elector sepa con precisión cuál es el monto real de la deuda pública del estado de Yucatán, la deuda pública que constituye los pasivos bancarios y los pasivos contingentes de proveedores, para que el elector sepa claramente cuál es el pasivo que habrá tener que pagar el pueblo por las próximas décadas de esta administración. Y no solamente el pasivo estatal, sino también el pasivo a nivel municipal. No podemos seguir permitiendo el engaño del PRI. Es hora que se aclaren todas las dudas, todas las inquietudes y las sospechas fundadas que existen respecto del endeudamiento del Estado. Y el elector yucateco no merece ir engañado a la urna. Por eso exijo que se revele peso por peso todas las operaciones con empresas supuestas
que se han dado en el Estado. Hay una exigencia y un reclamo para que no suceda lo que aconteció en Coahuila y para que no suceda lo que aconteció en el Estado de México con el ahijado de Montiel. Apenas empezamos ya a conocer todos los manejos del secretario que tuvo a su cargo el manejo de los dineros en la época de Montiel, que fue Peña Nieto. No podemos permitir que la gente siga engañada. Que rindan cuentas los priistas, que rinda cuentas Peña Nieto de los manejos del dinero que hizo con Montiel, su padrino, y que su ahijado igualmente sea consecuente con lo que dice y con lo que hace. Pues con este mensaje abro para las preguntas que tengan a bien promulgar, agradeciendo nuevamente su presencia. Héctor Ortiz, desde el balcón. Héctor Ortiz. Buenos días, abogado. Presentó ayer su propuesta de la creación de una fiscalía anticrimen. No recuerdo yo una propuesta similar en 2006. ¿Con eso está asumiendo un crecimiento significativo de la corrupción en los últimos 5 años? Miren, nos ha tocado, y a mí en lo particular, construir varias instituciones que tenían por objeto generar transparencia y rendición de cuentas, particularmente la Auditoría Superior de la Nación, que me tocó formular y dictaminar en 1998. Sin embargo, las instituciones que se han creado no han sido diseñadas específicamente para combatir la corrupción. Ese mal que padecemos todos los mexicanos en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, no cuenta con una institución abocada y diseñada para su combate. Por increíble que parezca, se habla de la corrupción por todas partes, es el mal que todo mundo señala, pero no hay una propuesta concreta. Yo lo que vengo a hacer, como ya lo hice hace un par de meses, y veo con gusto que inclusive algunos de los precandidatos se han sumado a esta propuesta de fiscal anticorrupción, es hacer este planteamiento, y lo explico de una manera muy sencilla. Es un fiscal que requiere una modificación constitucional para que el fiscal tenga la autonomía constitucional que merece, algo así como un IFE o como una Comisión Nacional de los Derechos Humanos o como un Ministerio Público con esa autonomía. Un fiscal que además no sea designado por gobierno alguno, sino por la sociedad mediante consulta pública en la urna, y que el IFE haga la elección. Un fiscal que además esté acompañado por 11 ciudadanos de todo el país, con un perfil que acredite que sean gente que puede supervisar y orientar a ese fiscal y que rinda cuentas. Y un fiscal además que tenga la competencia para encauzar casos a nivel federal, estatal y municipal. Es decir, un gran fiscal anticorrupción es lo que necesita el país. Lo que yo quiero plantear son propuestas que vayan a la raíz de los problemas. No solamente administrar los que ya tenemos, sino realmente dar un combate directo. Y yo aseguro que este fiscal, con esta autonomía, con esta independencia, entonces sí empezará a procesar desde la clase política, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores que lo merezcan, al igual que todos los proveedores, fantasmas o no, que tienen las obras públicas en construcciones y en proveeduría de bienes y servicios, que hay una corrupción evidente y que por ello además el manejo de las finanzas públicas se vuelve muy opaco. Requerimos un fiscal anticorrupción de esta naturaleza y con este empate. Juan Matú de Notimex. Sí, buenas tardes, senador. Yo quisiera preguntarle, ayer Josefina Vázquez decía que de ganar ella, pues incluía a Cordero y al senador Krill a su gabinete. Son ya 3 preguntas en una sola. La primera, ¿y no me gustaría una posibilidad de que el panismo no lo elija como candidato? 2, ¿se aceptaría ser usted parte del equipo de Josefina? Y 3, ¿bajo qué condiciones? Mire, le voy a responder sus 3 preguntas en una respuesta, si usted me lo permite. Yo voy a hacer, como lo he hecho siempre en mi partido,
como lo hice en el 2000 cuando la militancia me pidió que me fuera a defender al Distrito Federal en la campaña de Fox, o cuando me pidió la militancia en el 2005 que me fuera como coordinador y en la defensa de la campaña de Felipe Calderón. Voy a hacer una sola cosa, la que diga la militancia del PAN. Yo no tengo cuarteaduras, no soy hombre de titubeos, y además mi lealtad con el partido es franca, abierta y probada, no como otros que prometen unidad. Yo aquí prometo lo que ya cumplí. Flor Castillo, de Cadena 3. Buenas tardes. Flor, buenas tardes. A mí me gustaría saber si usted ya está listo para el debate. ¿Cuáles son los puntos claves que tocaría para este debate? ¿Cómo no, Flor? Por supuesto que estoy listo. Fui el primero de los 3 que pidió el debate y lo hice ya muchos meses atrás. Qué bueno que finalmente se da. Estoy listo y decidido. Y los temas pues son los grandes asuntos nacionales que son del interés de la militancia: seguridad pública, violencia, economía, empleo, salarios mínimos, sin duda va a haber una discusión sobre ello, precios sobre los productos básicos o la canasta básica, la cuestión educativa, seguramente los resultados de los distintos exámenes de PISA o de enlace serán objeto de debate. En fin, habrá muchísimos temas sobre los cuales estoy seguro que la militancia desea vernos debatir, discutir y fijar posición. Yasmín Rodríguez Galaz, del Universal. Señor, una pregunta en relación a lo que dice usted sobre una nueva estrategia contra la lucha del narcotráfico. ¿Esto implicaría para usted suavizar la actitud del gobierno hacia los grupos de la delincuencia en el país? No, por supuesto que no. Y no solamente un no rotundo, sino lo que estoy planteando es una estrategia con mejores resultados, es decir, más eficaz, con menos violencia. Una estrategia de menos balas, pero más inteligencia. Una estrategia que vaya al origen de la violencia. Y el origen de la violencia, en primer lugar, está en los grupos más violentos, en donde el Estado tiene que poner mayor atención y priorizar en quien cometa violencia, ponerle no solamente todo el peso de la ley, sino sanciones de tal manera que la impunidad termine con esos grupos que están originando la violencia en el país. En segundo lugar, ir al origen de la violencia significa ir al origen de la actividad. Y ese origen de la actividad no es otro, sino el dinero. El crimen organizado es crimen porque es negocio. Si no fuera negocio, pues obviamente los criminales se dedicarían a otra cosa. Entonces hay que atacar algo que ha sido prácticamente intocado, que son las finanzas y el patrimonio de estos criminales. Para ello, por cierto, presenté una iniciativa de ley que combate el lavado de dinero, que fue aprobada por unanimidad en el Senado y que infortunadamente espera el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. Algo pasó en esta legislatura, pero en la Cámara de Diputados pues se han quedado muchas leyes que aprobamos en el Senado, como es el caso de esta ley de lavado de dinero, de la reforma política, de la ley de seguridad nacional y otras más. Yo espero que los diputados tomen conciencia de lo que significa para el Estado mexicano contar con un instrumento como la ley que combate al lavado de dinero. Ir al origen de la violencia significa ir al origen de la impunidad. Y el origen de la impunidad es la corrupción. Por eso la propuesta de este fiscal anticrimen organizado y por eso la propuesta del fiscal anticorrupción, que son dos fiscales distintos. Uno es la agencia que combate al crimen organizado y el otro es un fiscal que combate la corrupción. Entonces es una estrategia diferente que va a dar mejores resultados bajando los niveles de violencia. Es el objetivo para mí de la seguridad pública, que México pueda vivir en paz, es decir, que la tranquilidad pueda regresar a los hogares de todas las familias. Oiga, señor, usted ha dicho en los últimos
últimos días que los dos contendientes del PAN, Vázquez Mota y Cordero, se andan peleando. Usted no necesita pelearse para avanzar. ¿En el debate usted va a pelear? Mire, yo creo que hay que distinguir una cosa. Yo escojo el pleito. Y ciertamente no es el pleito personal como el que han escogido, infortunadamente, Josefina y Ernesto. Eso es lo que divide, eso es lo que debilita. Y por eso quiero recalcar mis aportaciones a la unidad del partido, porque deseo ser el candidato de la unidad, el candidato que incluye, el candidato que agrupa, el candidato que no ve en quien no está conmigo alguien que está contra mí, el candidato que respeta las diferencias y escojo mis peleas como las he escogido en política. Por ejemplo, sacar adelante la reforma en materia de derechos humanos, por ejemplo, sacar adelante la ley que combate al lavado de dinero. Esas son las luchas que valen la pena en política. No andar diciendo si uno es ama de casa o el otro es misógino. Eso no creo que sea algo que acredite al panismo ni que contribuya a la unidad, y que por el contrario, pues yo creo que esto me permite a mí distinguir las luchas que yo quiero dar, que no es pleito, y esto es exactamente mi posición que voy a tener en el debate. Voy a defender mis propuestas, cada una de ellas, las voy a distinguir y voy a tratar de persuadir a cada uno de los panistas que en mí van a encontrar un candidato que sabrá defender lo que es el panismo vivido, que sabrá defender la obra buena de dos presidentes, pero que también tiene el carácter y la independencia para poder hacer los cambios que el país necesita. No tengo yo padrinos arriba, vengo en todo caso a ser el ahijado de los militantes libres de Acción Nacional. Anareli Palomares, de TV Azteca. Buenas tardes, senador. Anareli, muy buenas tardes. Gracias. En el mismo tenor de la invitación que lanzaba ayer Josefina Vázquez Mota para que usted y Ernesto Cordero se llegaran a integrar a su equipo de trabajo en caso de que ella quedara como candidata del PAN, ¿reconoce usted su capacidad de negociación y su experiencia política? Así lo dijo ella al referirse a las capacidades de ustedes dos. Lo que le quiero preguntar es, ¿usted reconoce, Josefina Vázquez Mota, qué capacidades, porque usted se ha pronunciado también en incorporarlos a ella y a Ernesto Cordero a su equipo de trabajo en caso de ganar la candidatura, qué capacidades reconoce en ella y en Ernesto? Y en la segunda pregunta, nos está hablando ya de algunas cifras que se están saliendo a la luz en el Estado de México. ¿Ya tienen algún avance del endeudamiento de las cuentas no claras que dejó Enrique Peña Nieto? Sí, cómo no. Bueno, pues en primer lugar yo reconozco en Josefina Vázquez Mota una dignísima representante de la mujer mexicana, y particularmente de la mujer panista, por los talentos y las capacidades que ha desarrollado a lo largo de su gestión como servidora pública. Y en Ernesto reconozco un funcionario apto y capaz, que es el responsable de la economía que hoy tenemos. Entonces creo que está muy claro lo que aportan en atributos y en talentos, y creo que claramente nos podemos distinguir reconociéndonos positivamente las cosas que cada uno reconoce de uno a otro. En el caso del Estado de México, van a salir muchas cosas, yo no quiero anticipar en este momento, porque ya vendrán los debates y ya vendrá la campaña grande, es decir, la campaña constitucional. Pero es claro que el ahijado de Montiel pues va a tener que rendir cuentas de los manejos que tuvo durante esa administración y de todo el enriquecimiento ilícito que hubo durante ese gobierno y durante el suyo. Pero ya habrá tiempo y circunstancia para hacer los señalamientos. Yasumi Kep, de Síntesis. Senador, mi pregunta va más enfocada al ámbito local. ¿Cuál es la propuesta de Santiago Krill Miranda para recuperar tanto la alcaldía de Mérida como la gubernatura para el PAN? Miren, del lado del partido, la unidad. Creo que eso es fundamental en el panismo yucateco.
y que esa unidad se construya no a base de la imposición, por cierto, como se ha construido la unidad en otros partidos, eso no es panismo, sino una unidad construida en base a la democracia interna, que decidan los militantes quién debe ser el mejor candidato o candidata a la presidencia municipal de Mérida, que los militantes decidan quién es el mejor candidato o candidata para la gobernatura del estado, y que esa unidad construida en base a la democracia interna del partido sea lo que le dé solidez a las candidaturas. En segundo lugar, que cada uno de los candidatos o candidatas y electos hagan una propuesta de visión de futuro, que no se vayan a enredar en campañas negativas, sino realmente en poder hacer una campaña de contraste bien hecha. Y yo creo que es muy fácil hacerla. Simplemente yo recuerdo que la deuda con la cual esta gobernadora recibió el Estado sumaba algo así como 300 millones de pesos. Y toda la obra que llevó a cabo el exgobernador Patricio Patrón, sin mencionar el proceso de reconstrucción, que a mí me tocó ser testigo de las inclemencias del tiempo que tuvieron que padecer en 2 ocasiones de una manera muy señalada el Estado, y toda la obra pública hecha por un buen gobernador panista, ahora se puede contrastar muy fácilmente en el nivel de deuda, en el nivel de obra pública, y yo espero que nuestra candidata o candidato al gobernador sepa perfectamente qué fue lo que se hizo en este gobierno y sepa defender la buena obra que llevó a cabo el gobierno anterior panista, y que sepa hacer un buen contraste, y con ideas propositivas y con unidad interna. Estoy convencido de que vamos a recuperar la gubernatura de Yucatán y la presidencia municipal de Mérida. ¿Tienen los candidatos panistas esa capacidad para que no se haga lo que se ha hecho para recuperar la gubernatura para el PAN? De sobra los tenemos, cualquiera de ellos. Los que están en este momento como precandidatos, tanto para el gobierno municipal o estatal, tienen las condiciones, las cualidades para hacer ese contraste y sobre todo para defender lo nuestro, lo que somos, y para poder plantear una visión de futuro con unidad. Yo lo que le pido a la militancia de Yucatán, que si algo queremos resguardar, si algo realmente es importante atender, es la unidad. Con la unidad ganamos. No necesitamos más que eso, unidad, unidad y más unidad. Pues muchas gracias, compañeros.